La diferencia entre unas ruedas freewheel o de piñón libre y unas ruedas con cassette. En la figura 1 tenemos un esquema de cómo sería una rueda de piñón libre. A la izquierda tenemos la tuerca extractora, en el centro la piñonera y a la derecha el buje de la rueda donde va roscado el piñón libre. En la figura 2 vemos un piñón libre de 6 velocidades y lo más destacable es el eje, que ya veremos que luego es muy distinto del que tienen los cassettes. En la figura 3 vemos diferentes tipos de piñón libre que pueden ir desde 7 velocidades o menos, 8, 9 o 10 velocidades, y los piñones suelen ser desde 11 hasta 28 o 32 como máximo, a diferencia de los cassettes que pueden tener hasta 52 piñones. En la figura 4 vemos el aspecto que tiene un piñón libre de 8 velocidades montado en una rueda. En la figura 5 vemos cómo es la tuerca que necesitamos para extraer el piñón libre. En la figura 6 vemos cómo colocamos la tuerca en el eje del piñón libre para extraerlo. En la figura 7 vemos el detalle de cómo iría. En el vídeo vamos a ver cómo se desmonta el piñón libre del buje de la rueda con la tuerca extractora. Cogemos una llave de carraca o una llave fija, la acoplamos a la tuerca extractora, la introducimos en el piñón libre y simplemente giramos en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarla de la rueda. Ya tenemos y vemos la parte donde iba roscada a la rueda. En la figura 9 vemos cómo serían los acoples del eje de la rueda para los cassettes tipo Shimano o X-Ram. También los hay de otros modelos como Microshift. En la figura 10 vemos cómo sería en la rueda el acople para el cassette. En la figura 11 vemos uno de los modelos de cassette que hay, que van desde 8 velocidades hasta 12 y que tienen desde 11 piñones hasta 52. Estos piñones van introducidos simplemente en el cassette, no van roscados como el piñón libre y quedan fijados por un anillo exterior roscado. En la figura 12 vemos un cassette de 8 velocidades y con piñones del 11 al 40 montado en una rueda. En la figura 13 vemos la diferencia entre un piñón libre de 8 velocidades y un cassette de 8 velocidades pero con un piñón grande de 40 dientes. En la figura 14 vemos la tuerca para extraer el anillo que fija el cassette. En la figura 15 vemos otra tuerca para extraer el anillo del cassette.
En las figuras 16 y 17 vemos cómo sería el sistema para extraer el cassette con su tuerca, solo que a diferencia de cómo se extrae el piñón libre, aquí tenemos que sujetar la corona de piñones con un utensilio de cadena. En la figura 18 vemos la diferencia de sujeción del cassette, que tiene un anillo que lo fija roscado al buje de la rueda, y cómo la freewheel o piñón libre que va enroscado al buje de la rueda. En la figura 19 vemos la parte trasera de las piñoneras, que en el caso del cassette lleva unas ranuras para introducirlo en el buje, y en el caso de la freewheel o piñón libre lleva la rosca que va enroscada en el buje de la rueda. En la figura 20 vemos la diferencia del buje en el caso del cassette y en la freewheel o piñón libre, que ahí iría roscado la piñonera. Dejo abajo en la descripción del vídeo enlaces a las diferentes figuras y tiendas donde podemos comprar las diferentes piezas, y espero que os haya servido de aclaración a los diferentes sistemas de rueda y de acoples de piñoneras.